de un tema muy interesante, es el iuspositivismo. Este tema es de gran importancia para aquellas personas que están estudiando Derecho y en general para todas las personas. Nos encontramos los compañeros Jennifer Ciro, Hans Kelsen y mi persona, María Fernanda Costa. Ya mis compañeros van a dar unas palabras para partir al desarrollo del tema. Como les informó mi compañera María Fernanda, en la emisión de hoy vamos a tratar sobre el tema del iuspositivismo, tema demasiadamente importante, ya que nosotros al escoger la carrera de Derecho vamos a tener que ver mucho con este tema. El iuspositivismo es tan antiguo como el derecho mismo, aunque alcanzó su mayor desarrollo teórico a partir de los escritos filosóficos de algunos ingleses como Thomas Hobbes y Jeremy Bentham. El iuspositivismo es una concepción del derecho propia del mundo occidental. Sin embargo, el verdadero pilar de este concepto es el jurista austriaco Hans Kelsen, autor de la teoría pura del derecho, junto a otros dos exponentes teóricos de esta doctrina como Alf Ross y Eberhard. Para algunos iusnaturalistas, los iuspositivistas son malos o inmorales, porque avalan la existencia del derecho injusto. Sin embargo, existen algunas clases de iuspositivismo. Hay algunos iuspositivistas también que critican las leyes injustas y la obediencia a las mismas, solo que no dicen que no sean verdaderas leyes, sino que son leyes injustas. El iuspositivismo sostiene algunos principios generales manifestando que la principal fuente del derecho es la ley. De esta manera, el iuspositivismo estudia el derecho tal cual es decir, las leyes que conforman el ordenamiento jurídico, a pesar de que la ley es la fuente del derecho fundamental, también existen otras fuentes del derecho, como lo es la costumbre o la jurisprudencia. Desde los postulados del iuspositivismo, un juez debe ser un fiel intérprete de la ley, por lo que sus decisiones no pueden fundamentarse en ideas o valores supremos al margen de las normas legales. Es decir, según la doctrina del iuspositivismo, un juez tiene que interpretar la ley sin recurrir a ninguna valoración de orden superior, ya sea filosófica o religiosa. En este sentido, el derecho es un conjunto de normas y no es razonable ir más allá de ellas. También sostiene que solamente conocemos los datos que nos proporcionan las ciencias y las distintas ramas auxiliares, que puedan demostrar hechos y tales hechos deben ser interpretados según lo dictan los leyes. Las normas jurídicas pueden existir independientemente de una fundamentación ética. De esta manera, el derecho y la ética son ámbitos totalmente autónomos. En este sentido, el derecho se ocupa de los comportamientos externos de los individuos, mientras que la ética se centra siempre en las intenciones del ser humano, es decir, las normas jurídicas son independientes de la moral. Características del iuspositivismo. El derecho positivo funda su validez únicamente en las reglas y procedimientos establecidos por el Estado. Por eso, para el iuspositivismo, el derecho positivo es formal, porque no se define ni por las acciones que regula, ni por el contenido de tal regulación, ni por los fines que esta acción persigue. Se define únicamente con relación a la autoridad que establecen las normas, o sea, con respecto al poder soberano. En pocas palabras, para el iuspositivismo detrás de la ley no hay nada más que la voluntad soberana. Por esta razón se dice que otra de las características básicas del iuspositivismo, además del formalismo, es el imperativismo. Para el positivismo jurídico, el derecho es el conjunto de normas con las que el soberano ordena o prohíbe determinados comportamientos a sus súbditos. Es un mandato. Ello lo explicaría de manera más contundente que como lo hace el iusnaturalismo, porque que todos los individuos acatan los dictados del derecho positivo saben que, de no hacerlo, tendrían que enfrentarse a la pena y a la coacción que impone el Estado, monopolio de la violencia, bajo el amparo del derecho, fuente de su legitimidad, a quienes cometen actos ilícitos. No es el temor a un castigo divino ni a un reproche moral lo que condiciona y obliga la conducta de los individuos, es el temor al uso de la fuerza en su contra lo que les motiva a respetar la ley. Podemos definir como formalismo la doctrina jurídica de carácter positivista
que postula que las nociones de justicia son cuestiones a ser formuladas por el proceso legislativo y no por decisiones judiciales, de manera tal que lo que es o no justo es una decisión que hace o debería hacer el legislador, independientemente de que el juez tenga una noción de justicia contraria. Por el contrario, el imperativismo califica de imperativos jurídicos a los deberes, las obligaciones y las cargas en particular cuando estos se refieren a un proceso. Dispositivismo ideológico. Nos dice que el derecho es el derecho y hay que cumplir. Esta frase nos expresa que el derecho como tal hay que obedecer. El derecho es la razón suficiente para actuar con justificación moral. Una variante del dispositivismo ideológico es el formalista. El derecho legislado goza de la propiedad de la plenitud hermética. No tiene lagunas. La interpretación válida del texto legal será la literal. El derecho es un sistema cerrado y sin lagunas. La interpretación y aplicación textual de la ley es el verdadero derecho. Para ellos, la ley escrita es razón suficiente para actuar con toda justificación moral. También tenemos el dispositivismo teórico o realismo jurídico. Esta otra clase de derecho nos habla de que la creencia del derecho es el mismo derecho interpretado por la autoridad competente. El derecho es lo que los jueces dicen que es. Si bien la ley es razón suficiente para actuar ante la sociedad, falta ver cuál es la última palabra de los jueces, quienes el Estado designó para interpretar y aclarar la ley. Respecto a la igualdad de nuestros actos, las decisiones tribunales son las tribunales de verdadero derecho. Este dispositivo... Dispositivo. Este dispositivismo nos habla básicamente de que el derecho debe tener una persona competente que interprete la ley. Los jueces son las personas capacitadas designadas por el Estado, son quienes se encargan de dar una finalidad justa. También tenemos el dispositivismo metodológico o conceptual. Esta clase fue iniciada por Carlos Santiago Niño en su libro Introducción al análisis del derecho. Es la creencia de que el derecho se debe separar de la moral, solo para distinguir conceptos y evitar confusiones. Todo derecho positivo es verdadero derecho, pero puede hacer derechos injustos y el deber de obedecer el derecho injusto no es necesariamente un deber moral. El hecho involucra la moral, pero puede crear confusiones a la hora de tomar una decisión. El positivismo ha traído muchos aportes consigo. Por ejemplo, entre ellos están la creación de normas neutrales que buscan como prioridad la seguridad jurídica de las personas. Mientras que el justnaturalismo se basa en la legitimidad de las normas para saber si deben ser buenas o no, el positivismo se basa en su validez. Y para eso hay un método para identificar la validez de una norma, el cual es que sea creada por una autoridad competente, ya sea un legislador, el cual tenga aptitudes para poder hacer su propia normativa. También debe ser regulada. Después de que el legislador crea la norma, debe haber un comité o varios sistemas que la examinen a profundidad para saber si sí es aplicable al sistema. Luego, no puede ir en contra de normas superiores. Por ejemplo, un código no puede ir en contra de los principios de la Constitución. Y por último, debe ser escrito. A diferencia de otras doctrinas, no se basa ni en la moral ni en la costumbre, sino en todo lo que se pueda ver en el papel. También hay una relación profunda entre derecho y Estado, ya que el Estado es el máximo poder y el derecho lo crea este para poder ser obedecido. También tiene una fuerte relación con la ciencia, ya que debido a su naturaleza, el positivismo puede juntarse con ella debido a su racionalidad y lógica. Y por último, busca un ordenamiento jurídico coherente. De los principales exponentes del positivismo, y es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? No solo porque marcaron un antes y después en la historia del derecho, sino que también plasmaron conceptos que nunca nadie antes había visto. Y es más, muchas de estas cosas van a salir en examen de introducción, así que al menos pónganme cuidado a mí. El primero de ellos es Hans Kelsen, el cual escribió la teoría pura del derecho. ¿Y eso qué es? Es simplemente un análisis profundo de lo que es el derecho como tal, y propuso dos ideas: la distinción entre derecho y moral como dos órdenes sociales diferentes, y que la justicia debe ser concebida como simplemente algo más de la moral, no debe ser parte del derecho. La segunda idea es que todo derecho debe estar creado bajo un legislador
que tenga todas las condiciones y parámetros establecidos para poder crear una ley. Es por eso que cualquiera de nosotros no podemos crear una ley de la nada, porque no tenemos ese sistema, esa adjudicación necesaria para poder hacer una norma. También propuso dos tipos de juicio, en los juicios del deber ser y los juicios del ser. Los juicios del ser son todos aquellos juicios que pueden ser catalogados como verdaderos o falsos. Por ejemplo, un juicio del ser es: la puerta está abierta. Esa afirmación la podemos tomar como verdadera o falsa. Mientras que los del deber ser son todos aquellos juicios que pueden ser buenos o malos, correctos o incorrectos, pero jamás van a ser verdaderos o falsos, ya que lo único que buscan es También dice que hay varios tipos de normas: las categóricas, que son sentencias judiciales; las hipotéticas, que son las leyes; las particulares, que son sujetos y ocasiones determinadas; y las generales, sujetos y ocasiones indeterminadas. Por ejemplo, una norma particular es cuando dicen: todos los alumnos del salón 300A deben llevar uniforme, mientras que las generales son las que no se refieren a un grupo específico, como puede ser todas las personas del país, todas las personas del mundo deben hacer tal cosa. Por último tenemos a Hart. Hart propone que hay reglas primarias y secundarias. Las primarias son las que prescriben a los individuos realizar ciertos actos, quieran o no. Imponen en cierto sentido obligaciones, puesto que tienen fuerza compulsiva y sirven para la base crítica o el elogio por la conformidad o no la conformidad con cierta regla. Estas reglas no se dirigen a los funcionarios, sino que se dirigen a los súbditos. Luego tenemos las secundarias, las cuales se derivan de las primarias, y dice que hay varios tipos de reglas secundarias: las de reconocimiento, que son todo tipo de reglas que sirven para identificar qué normas forman parte de un sistema jurídico y cuáles no. Una regla de reconocimiento simple sería por aquello que dijera: son derechos en este país todas las reglas dictadas por el legislador, que la autorice. Luego están las reglas de cambio, que son las que permiten que haya dinamismo en el sistema, que las reglas puedan cambiar conforme a los cambios sociales. Y por último están las reglas de adjudicación, que son las reglas que le otorgan competencias a ciertos órganos o ciertos sujetos para que puedan determinar leyes. ¿Sí o no? El día de hoy tenemos un invitado súper importante para la comunidad areandina, ya que él es uno de los precursores del tema del positivismo. Le damos la bienvenida al señor Hans Kelsen. Muchísimas gracias, es un honor estar para mí frente a una comunidad tan grandiosa que está promoviendo la cultura y el derecho a nuestros futuros abogados. Señor Kelsen, vamos a hablar acerca de la misión y la visión de la Universidad Andina, para que usted nos regale unas palabras y nos diga qué piensa acerca de ellas. Misión: contribuir al desarrollo sostenible con calidad y pertinencia mediante la apropiación, aplicación y transferencia de conocimiento y la formación integral y permanente de personas, desde un enfoque humanista y de pensamiento crítico y reflexivo. Tenemos la visión que dice: Areandina será una institución de educación superior con impacto en las regiones de Colombia, reconocida nacionalmente por su contribución a la transformación social. No, pues son las palabras hermosísimas las que usted me acaba de decir, porque es que buscan hacer primero un gran país y luego pensar en el exterior, cosa que muchas universidades no piensan, solamente piensan en dar una buena imagen al extranjero, pero en cambio ustedes están luchando por cambiar la realidad sociopolítica de Colombia. Y no, nada, los felicito por eso del enfoque crítico y humanista, cosas que hoy en día se ven muy perdidas y que necesitamos para hacer una sociedad mejor. O sea, señor Kelsen, que usted está totalmente de acuerdo con el enfoque que tiene la misión y la visión en esta comunidad areandina. Claro, son dos enfoques espectaculares y espero que mantengan firmes hasta el final. Gracias. Señor Kelsen, es un gran honor para nosotros tenerlo en nuestro país y queremos que usted nos dé una opinión acerca del positivismo. No, el positivismo ha sido una corriente por la cual yo me he enamorado profundamente. Yo desde mucho luché por defender esa idea hasta el final.
Y es que si nos ponemos a pensar, qué mejor método que seguir por la razón, el pensamiento crítico y sobre todo sobre la validez. Porque es que mucha gente piensa enfocar en temas subjetivos, que es que la moral, el amor, la justicia, no, ¿eso para qué? Lo que no importa es lo que verdaderamente está escrito, lo que sí nos puede regular de una manera jurídica y razonable. Señor Hans Kelsen, o sea ¿qué impacto considera usted que ha tenido el dispositivismo jurídicamente en nuestro país? Por ejemplo, señorita, ¿cuál es la norma de normas acá? La constitución política. Exactamente, y es que ustedes se ponen a ver, nos regimos por normas que han sido aprobadas y avaladas por magistrados y tribunales competentes. Por ejemplo, usted no ha visto que el Código Civil, que el Código Penal surgió de la nada, que nosotros el día siguiente nos dio para hacer un nuevo código. No, eso ha pasado por un proceso que, como podemos ver, se sigue aplicando. Ahora bien, como usted ve, las normas están hechas ¿para qué? Para darnos una seguridad social. Ese es el fin último de las leyes colombianas. Otra cosa es que no las apliquen como debería ser, pues el material positivo para aplicar ahí está. Bueno, señor Kelsen, entonces queremos hacer como un pequeño debate, como de pronto mostrarle a nuestros compañeros del área andina la diferencia que existe entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo. ¿Cómo puede usted definir o mostrarnos la diferencia que hay entre estas dos fuentes? Claro, por ejemplo, una diferencia clave es que el iuspositivismo se basa en la validez de la norma, mientras que el iusnaturalismo se basa en su legitimidad, cosa muy diferenciada. ¿Por qué? Porque lo que le importa al iusnaturalismo es simplemente... Pero Julián está diciendo lo mío, no. La diferencia entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo es que el iusnaturalismo se basa en la legitimidad de las leyes, mientras que el iuspositivismo se basa en su validez. ¿Qué otra diferencia puede haber? Los iusnaturalistas creen que deben haber normas morales que nos rijan y que son superiores a cualquier otro tipo de normas, mientras que los positivistas no creemos eso, no es para que eso de la moral. Nosotros lo que nos basamos es que sean leyes sacadas del pensamiento lógico y racional, que puedan darnos seguridad y que estén escritas, que existan, no cosas ahí que cualquiera puede decir que según su moral es correcto o incorrecto, no, eso no sirve. En la parte que se habla del dispositivismo me parece muy bien, pero también debemos de tener claro que el iusnaturalismo es algo muy fundamental y muy importante. ¿Por qué? Porque las personas deben actuar con buena moral por su propia, como le dijera, por su propia voluntad, más no porque una ley se los pide y se los exige. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece que esto sería lo correcto. Señorita, qué pena acá que yo esté en contra de su criterio, pero es que yo estoy de acuerdo con eso. Si nos pusiéramos a esperar a que todo el mundo le diera por colaborar, por actuar bien, no nos llevamos. Para eso están las normas, para que sean coactivas y nos obligan a que tenemos que hacer, porque es que así se rige el ser humano. Usted imagínese ese despelote donde cada quien actuará bien según su propio razonamiento. ¿O para qué? Pero ¿Qué? estos principios vendrían desde la familia, o sea, que las personas actúen por su buena voluntad y por su buena moral desde No, pues acá su nos principio. morimos esperando, quedamos esperando a que las familias cambien, a que la sociedad cambie. Es por lo que tenemos el derecho, para que magistrados, personas que no sepan dirigir, puedan hacer normas válidas que sepan llevarnos a un correcto desarrollo. Bueno, también es muy bueno su aporte y su punto de vista, y pues este fue nuestro aporte. Es respetable las opiniones de cada uno de nuestros compañeros y por eso como tal le vamos a dar paso a la siguiente nota. Para concluir nuestro programa del dispositivismo, cada uno de nuestros compañeros va a dar su punto de vista y su opinión acerca del tema. Nuestra compañera María Fernanda va a iniciar dándonos su opinión. Bueno, podemos concluir que el dispositivismo es un tema principalmente importante porque nos da seguridad jurídica. Este tema lo realizan las personas competentes, las leyes las sacan las personas competentes, y esto hace que las normas sean pues, muy fundamentales y muy principales en nuestro régimen. Además de que se basan en la razón. Compañero Julián, ¿qué opina usted? No, que sea cual sea tu corriente, positivismo y iusnaturalismo, lucha por defender tus ideales, ya que al final de cuentas esos sistemas buscan organizarnos para bien, y si yo volviera a nacer, volvería a estudiar Derecho, porque esta carrera es magnífica. Muchas gracias. Gracias.